¿Quién no ha sentido alguna vez esas famosas mariposas en el estómago justo antes de algo, no? Claro. O cómo un susto te acelera el corazón al máximo. Exacto. Esas conexiones entre lo que sentimos y lo que pasa en el cuerpo son tan del día a día que a veces ni las registramos. Y sin embargo, son la puerta de entrada a una idea que es, la verdad, súper profunda. Que esa división que hacemos entre mente y cuerpo es, en gran medida, una ilusión. Justo a eso vamos hoy. El análisis de hoy se mete de lleno en un texto que explora lo que llama la primacía de la mente sobre la materia. Nuestra misión, digamos, es desentrañar cómo nuestros pensamientos, nuestras emociones, no solo influyen, sino que producen cambios reales, medibles, a nivel celular. Y la fuente que vamos a usar es una mezcla interesante. Tiene un poco de filosofía, anécdotas personales que te dejan pensando, y se mete de lleno con teorías científicas. Incluyendo el trabajo de un médico alemán bastante particular y hasta un experimento que se puede hacer en casa. Sí, hay de todo. Suena a que tenemos mucho de qué hablar. Bueno, vamos a desglosar esto. ¿Por dónde empezamos? Yo diría que por la idea central que propone el texto, que el cuerpo, la mente y el espíritu no son cosas separadas. Sino más bien como un equipo, ¿no? Exacto. Una fuerza conjunta que busca vitalidad y dicha. No es una idea nueva, pero la forma en que lo ilustra es muy potente. A mí me encantó el ejemplo de la comida. Pensar en un plato riquísimo, preparado por alguien que quieres. Claro. No solo te nutre el cuerpo, nutre la mente con la creatividad, el espíritu con el amor que tiene puesto. Estar presente con los 5 sentidos mientras comemos se vuelve una experiencia total. Lo fascinante aquí es que esta interconexión va en las dos direcciones, para lo bueno y para lo malo. Y es casi instantánea, ¿sí? El material nos pide recordar un momento en que uno estaba, qué sé yo, desolado, y de repente las palabras de consuelo de un amigo te levantaron el ánimo de verdad. Entiendo el ejemplo, pero ¿no podría ser solo un alivio psicológico? El texto va más allá, habla de un cambio bioquímico tangible. Sí, es que va más allá. Explica cómo unas simples palabras pueden alterar la química del cuerpo tan rápido. Sí, y lo hace con un ejemplo que es todavía más dramático. A ver, imagina recibir una llamada, una mala noticia, que un ser querido tuvo un accidente. Uf, qué mal. En ese segundo, el miedo genera un shock que te paraliza. Es una sensación física de enfermedad. El cuerpo se debilita, te sientes mal, literalmente. Claro. Pero segundos después, suena el teléfono otra vez. Fue un error. La persona está perfectamente a salvo. Bueno, en ese instante todo cambia. El shock se va y lo reemplaza una paz, una alegría. Y la fuerza física vuelve de golpe. Exacto. Fíjate que en menos de un minuto se experimentó la enfermedad y luego la salud plena. Y la causa no fue un virus, no fue una bacteria. Fue información. Fue información, un pensamiento, una creencia, que cambió drásticamente la bioquímica del cuerpo. Espera, decir que la causa de esa enfermedad fue información es una afirmación muy, muy fuerte. Suena casi metafísico. ¿El texto intenta darle una base biológica a esto o se queda más en lo filosófico? Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante y, hay que decirlo, controversial. A ver, para darle un marco a esta idea, el texto se apoya en una figura muy polémica, el Dr. Reike Girhammer. Ok, polémica es una palabra que llama la atención. ¿Qué deberíamos saber antes de entrar en su teoría? Bueno, es importante aclarar que su trabajo no es aceptado por la medicina convencional. Para nada. Ha sido objeto de muchísima crítica. Entendido. Pero la fuente lo usa para ilustrar hasta qué extremo se puede llevar esta conexión mente-cuerpo. Así que, con esa advertencia en mente, exploremos qué propone. Hammer dedicó 20 años y, según el texto, analizó más de 31.000 casos para esto. De acuerdo. Con ese contexto claro, ¿cuál es el pilar de su propuesta? Su teoría postula que cualquier enfermedad física, y habla hasta del cáncer, es desencadenada por un conflicto biológico no resuelto. Un conflicto biológico. No un estrés normal. No habla de estrés laboral, por ejemplo. Habla de un shock agudo, dramático, inesperado. Algo que el cuerpo percibe como una amenaza real a la supervivencia. Y a ese momento de shock le dan un nombre específico. DHS, ¿cierto? Síndrome Dirge-Hammer. En honor a su hijo, sí, cuya muerte inesperada fue el catalizador de su propia enfermedad de investigación.
Y aquí viene la parte más visual, creo. Sí, y sorprendente de la teoría. Según Hammer, este shock crea un foco de actividad en el cerebro que es visible en una tomografía, en un TAC. ¿Cómo que visible? Lo describe como un conjunto de anillos concéntricos, como si una piedra hubiera caído en un estanque. A esto lo llamó foco de Hammer, o HH. Un momento. La idea es que hay una especie de mapa en el cerebro, y dependiendo de dónde cae la piedra, por así decirlo, se activa un problema en el pulmón o en el riñón, así de específico. Exactamente así de específico. La teoría de Hammer, tal como la describe nuestra fuente, postula una correlación directa, predecible, entre un área del cerebro, el tipo de conflicto y el órgano que se afecta, ¡Wow! ya sea como un crecimiento de tejido, una pérdida de tejido o una disfunción. Suena de verdad a ciencia ficción. ¿Y qué pasa si la persona logra resolver ese conflicto que originó todo? Esa es la parte, digamos, más esperanzadora de la teoría. Si el conflicto original se resuelve, el proceso se revierte. ¿Se revierte cómo? Se afirma que esos anillos en el cerebro pueden cambiar o incluso desaparecer, y el cuerpo inicia un proceso de sanación para reparar el daño. Es una teoría que pone el origen y la solución en el mismo eje, ¿no? El conflicto biológico y su resolución. Esto me lleva a la gran pregunta: ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que un conflicto, un pensamiento, se traduce en algo tan concreto como un tumor? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, para eso el texto nos lleva a la adroquímica. La clave está en los neuropéptidos y los neurotransmisores. Los mensajeros químicos del cuerpo. Exacto, el lenguaje de las células. Cada pensamiento, cada emoción, se traduce al instante en estas moléculas. Se han localizado más de 1000 tipos, y se cree que hay muchísimos más. Ok, son como las palabras que usan las células para hablar entre ellas. Pero, ¿cómo funciona a gran escala? Ahí es donde el material plantea un misterio fascinante. Lo llama el disparo simultáneo. Y lanza unas preguntas clave. A ver. ¿Cómo saben millones de neuronas qué neurotransmisor producir al mismo tiempo para un pensamiento específico? Y más increíble aún, ¿cómo sabe una neurona lo que piensa otra si no hay conexión física entre todas ellas? Es un problema de coordinación masiva. Me imagino un estadio con 100,000 personas. Si quieres que todas levanten una tarjeta de un color al mismo tiempo para formar un mosaico, no puedes llamarlas una por una. Claro. Necesitas una señal que todos entiendan al instante. ¿Cuál es esa señal para nuestras células? La respuesta que ofrece el texto es un cambio de paradigma total. Revela que la ciencia ha descubierto que no solo las células del cerebro producen estos mensajeros. ¡Ah, no! No, las células de la piel, del hígado, del sistema inmunológico, también tienen la capacidad de producirlos. A ver. ¿Me estás diciendo que mi piel o mi hígado pueden pensar? En un sentido bioquímico, sí. Todas las células del cuerpo tienen receptores para estos péptidos, y esto es un cambio de paradigma. El texto nos dice que el cerebro no tiene el monopolio del pensamiento. Es como si tuviéramos un cerebro distribuido por todo el cuerpo. Justo así, cada célula de la piel, del hígado, está escuchando y participando en la conversación de tus emociones. La implicación es que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo que piensa. ¡Wow! Esa idea sí que cambia las cosas. Hace mucho más comprensible la famosa respuesta de lucha o huida, por ejemplo. Claro, cuando sentimos miedo, ese sentimiento se traduce en mensajes químicos que ordenan liberar adrenalina y cortisol. Los efectos físicos son inmediatos. El corazón late más rápido, los músculos se tensan. Pero el texto añade un matiz muy importante. No solo las glándulas adrenales secretan adrenalina. ¿No? ¿Quién más? Cada una de las células del cuerpo la produce en menor medida. Increíble. O sea que cuando siento ese temblor después de un buen susto, no es solo mi corazón o mis nervios, No, sino que, literalmente, billones de células en todo mi cuerpo están gritando peligro al mismo tiempo. Esa imagen es potentísima. exacto. Es la respuesta acumulada de todo el organismo reaccionando al unísono. Y de ahí la advertencia que hace. Si estas respuestas de estrés son constantes, si se vive en un estado de lucha o huida crónico, pueden dañar funciones vitales. Como la digestión o el sistema inmune, claro. Claro. De acuerdo. Esto de los neuropéptidos y el cuerpo que piensa es alucinante, pero sigue siendo algo teórico a nivel celular.
La pregunta que me hago es, ¿podemos ver o sentir esto en tiempo real? ¿Hay alguna forma de comprobarlo? Pues, curiosamente, el texto dice que sí, y nos propone un experimento, casero. ¿Un experimento? Sí, derivado de una disciplina llamada kinesiología conductual, para sentir en carne propia cómo un simple pensamiento puede fortalecer o debilitar el cuerpo al instante. Tengo que ser honesta, esto del test muscular me suena un poco a truco de magia. Me imagino a la otra persona empujando más o menos fuerte a propósito. El texto aborda esa posibilidad de que no sea, bueno, real. Totalmente. Y ya llegaremos a las críticas y las advertencias, pero primero déjame guiarte por el experimento tal como lo describe, porque la experiencia directa es lo que busca transmitir. Ok, a ver. Se necesitan dos personas. Una se pone de pie y extiende su brazo derecho, de forma horizontal. Si es zurda, el izquierdo. Ok, brazo extendido. Entendido. La segunda persona se coloca enfrente. Con una mano estabiliza el hombro del brazo extendido, para que no compense, ¿no? Y con la otra presiona hacia abajo sobre la muñeca. Primero una prueba base. Primero una prueba base. Exacto. La persona del brazo extendido no piensa en nada en particular. Y la otra presiona, de forma firme y continua, pero solo unos 3 segundos. Lo normal es que el brazo resista bien la presión. Una línea de base de la fuerza normal de la persona. Exacto. Ahora viene la prueba real. La persona del brazo extendido piensa en algo negativo. Una situación, una persona. Algo que le genere irritabilidad, tristeza, desasosiego. Mantiene ese pensamiento en la mente. Mientras lo mantiene fijo en la mente, se repite la prueba de presión. El resultado que se describe es sorprendente. El músculo cede, el brazo se debilita. Es casi imposible resistir la misma presión. Y supongo que luego viene la prueba contraria. Así es. Se repite el proceso, pero esta vez pensando en alguien a quien se ama, en una experiencia de alegría pura, de gratitud. Al aplicar la presión de nuevo, la fuerza muscular regresa por completo. A veces incluso más fuerte, dice. A veces incluso más fuerte. Es una demostración física muy directa de cómo un pensamiento negativo debilita el sistema y uno positivo lo fortalece. Y el texto menciona otras formas de hacerlo, ¿no? Como sosteniendo cosas. Sí, propone variaciones. Se puede hacer la prueba sosteniendo diferentes productos con la otra mano, un alimento, un cosmético, para ver si el cuerpo lo percibe como beneficioso o perjudicial. Y para una sola persona, también. Una versión para una sola persona. De pie, en una posición relajada, se repite internamente la palabra sí. El cuerpo tenderá a inclinarse ligeramente hacia adelante. Luego se repite no, y el cuerpo se inclinará hacia atrás, como usar el cuerpo como un péndulo de la verdad interna. Pero volvamos a mi escepticismo inicial. Si esto es tan claro, ¿por qué no es una herramienta de diagnóstico estándar? Esa es la pregunta clave, y el propio texto la aborda. Reconoce que muchos kinesiólogos consideran que la prueba muscular no es del todo precisa. Ajá. ¿Y por qué? La razón principal es que los deseos, miedos o fobias subconscientes pueden manipular el resultado. Si en el fondo quieres que algo te fortalezca o te debilite, puedes influir en la prueba sin darte cuenta. Ahí está el truco. El sesgo de confirmación en acción. Entonces, ¿cómo se puede confiar en la respuesta que se obtiene? ¿O es solo un juego entretenido? El texto ofrece una alternativa más sutil y quizás más profunda. Aprender a confiar en lo que dicta el corazón. ¿Qué quiere decir con eso? Sugiere que, más allá de la prueba muscular, al formularnos una pregunta importante, prestemos atención al primer sentimiento, a la primera certeza o impulso que surge. Generalmente, esa primera respuesta, antes de que la mente racional empiece a analizar, a dudar, a poner peros, suele ser la más genuina. A ver si entendí bien todo el recorrido. Empezamos con las mariposas en el estómago. Pasamos por una teoría controversial sobre el cerebro como mapa de enfermedades. Bajamos al nivel de la bioquímica celular con un cuerpo que piensa y terminamos con un experimento de fuerza en el brazo que, bueno, hay que tomar con pinzas. Parece que el punto central que el texto quiere dejar claro es que la conexión mente-cuerpo no es algo esotérico o que ocurre de vez en cuando. Es constante, es inmediata y es bioquímica. Claro. Cada pensamiento genera una cascada de respuestas a nivel celular en todo el organismo. El cuerpo, al final, no miente.
aunque nuestra mente consciente sea muy buena para engañarse a sí misma. Y que estas herramientas, como la prueba muscular, más que ser infalibles, son como una invitación, ¿no? Una invitación a prestar más atención a esa sabiduría interna que hemos aprendido a ignorar. A volver a sentir las señales sutiles que nuestro cuerpo nos envía constantemente. Exacto. Se trata menos de la herramienta y más de reavivar esa sensibilidad perdida. Y eso nos deja con una reflexión final para seguir. Masticando. Adelante. El texto demuestra que las células de la piel o del hígado tienen la misma habilidad para pensar y sentir que las células cerebrales a través de este lenguaje químico. Si esto es así, y la conciencia no está localizada únicamente en el cerebro, sino distribuida por todo el cuerpo, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la salud, de la identidad y de la experiencia humana misma? ¿Somos realmente un yo en la cabeza que pilota una máquina corporal? ¿O somos una conciencia colectiva de billones de células inteligentes,